Bienvenidos a Derecho para Todos. ¿Cómo están? Somos Escáner Jurídico, su derecho, nuestra prioridad. Gracias por seguirnos cada 8 días en nuestro programa que se transmite a través de todas nuestras plataformas digitales. Recuerden que estamos en Instagram como Escáner Jurídico, estamos en Facebook como Escáner Jurídico, en nuestro canal de YouTube Escáner Jurídico encuentran cada 8 días una nota, un tema, un invitado especial. Es un programa participativo, es un programa incluyente, también es un programa pedagógico de diferentes temas de interés. Y hoy tenemos un tema de mucho interés. Es un tema algo técnico, lo escuchamos permanentemente, pero a veces lo escuchamos y quedamos mal informados. Vamos a hablar sobre el glifosato. Todos lo hemos escuchado, pero vamos a hablarlo con alguien que lo ha estudiado de cerca, con alguien que lo ha revisado, que lo ha leído y también desde su experiencia lo conoce. Está con nosotros y le agradecemos haber aceptado la invitación a nuestro programa Derecho para Todos, el ingeniero agrónomo Franz Ricardo Gil, un hombre de experiencia y que ha estudiado este tema con mucho juicio. Ingeniero, primero es agradecerle que esté aquí en nuestro programa Derecho para Todos. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Antonio, y también un saludo para toda la audiencia. Un tema muy importante como el glifosato, y cuando uno habla de estos temas, ingeniero, siempre se genera como la polémica. ¿Por qué hablar de glifosato a veces es tan polémico en Colombia? Sí, desafortunadamente se ha pasado de ser una herramienta de uso agrícola y también una herramienta para mantener la seguridad nacional, pero esta herramienta ha pasado a tener un carácter desde el punto de vista fisiológico, vegetal, ha pasado a tener también un enfoque político, de tal manera que aquí empiezan a aparecer matices que desdibujan la verdadera acción de este producto, que ha sido una herramienta fundamental para la producción agrícola del país. Y uno siempre escucha, ingeniero Franz, que el glifosato es muy perjudicial para la salud. ¿Eso es tan, eso es tan real? ¿O eso es mito? ¿O a eso le falta más criterio técnico? Doctor Antonio, yo quiero, antes de responderle la pregunta, contextualizar lo siguiente. Colombia es uno de los países a nivel mundial más riguroso en el registro de plaguicidas. Es decir, que productos de uso agrícola para control de plagas, enfermedades, malezas que están registrados en nuestro país han cumplido con una serie de estudios, han pasado muchísimos filtros. No son filtros impuestos por el gobierno colombiano, sino son filtros precisamente que han sido tratados, han sido estudiados, han sido el marco rector de los plaguicidas en el mundo, mirando pues, todos sus componentes. Un plaguicida se registra, pero debe tener un componente agronómico que cumple una función dentro de la agricultura para usarse allí, pero también tiene un componente ambiental, que es precisamente aquel que está marcado acá pues, por el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que le expide una licencia ambiental precisamente a los plaguicidas que van en proceso de registro. Y adicionalmente de ahí, eso es tripartito, también aparece allí el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, quien da una categoría toxicológica y quien precisamente emite un dictamen técnico toxicológico. Es decir, que tenemos 3 aspectos fundamentales para el registro de los plaguicidas en Colombia. El glifosato tiene muchísimos años de estar registrado en Colombia. Tenemos el glifosato antes de los años 80. Se tiene glifosato, ha cumplido con todos estos estándares y continuamente se va haciendo una renovación de esos requisitos, se van volviendo inclusive más exigentes todos los estudios que se piden, pero este tipo de productos, desde que estén en el territorio nacional, de acuerdo a la normatividad colombiana, es porque han cumplido y no generan efectos adversos ni a la salud, ni al ambiente, ni a la agricultura, siempre y cuando se utilicen de acuerdo a las recomendaciones
que se tienen para ellos, de tal manera que esto es válido no solo para el glifosato, sino para todos los productos que se tienen registrados. En otra situación, en Colombia cada que se habla del glifosato, ingeniero, pues se genera diferentes polémicas. ¿En qué sentido? Unos sectores están de acuerdo en utilizar el glifosato para mitigar la expansión de cultivos ilícitos en Colombia, y otro sector pues siempre levantan la voz en contra de la utilización del glifosato. Pero dar una opinión sin conocimiento, pues muchas veces cualquiera la da. Usted, desde su experiencia, desde su estudio, ¿qué tanto sabemos en Colombia del glifosato, ingeniero? Bueno, creo que Colombia es un país de tradición agrícola. El glifosato es una molécula que se encuentra no solo en Colombia, en el mundo. Alrededor de unos 150 países tienen registrado glifosato. Y nosotros en Colombia tenemos alrededor de 120 registros de glifosato. Pues ya la molécula es genérica, de tal manera que hay productores a nivel mundial en diferentes latitudes que suministran esta molécula. En Colombia es una herramienta fundamental en muchísimos cultivos porque por su característica de ser un herbicida no selectivo, entonces se puede usar para control general de malezas, de tal manera que lo tenemos en café, lo tenemos en banano, lo tenemos en caña de azúcar, que allí cumple una función como madurante, lo tenemos en cítricos, aguacate, en infinidad de productos de producción agrícola, en infinidad de frutales o de diferentes actividades agrícolas y también de actividades industriales. Se usa, por ejemplo, para limpiar las vías férreas, mantenerlas libres de maleza, infraestructura petrolera también. Entonces es de las vías, también en la infraestructura, en las vías, en nuestras carreteras también se utiliza para mantener precisamente libres de malezas porque pueden deteriorar las estructuras. Entonces tenemos un conocimiento amplio, un conocimiento suficiente del producto, se utiliza en muchísimas áreas del sector agrícola. Ahora, si no estuviera allí presente, los costos de producción para la agricultura serían altísimos, de tal manera que se recurriría en un momento dado a incrementar los costos o a utilizar algunos herbicidas que sí tienen una categoría toxicológica. Puede ser, podemos hablar de algunos como el paraquat, que tienen categoría toxicológica 1, extremadamente tóxico, que tiene inclusive en sus empaques una franja roja con un pictograma de calavera, que es extremadamente tóxico. De tal manera que este tipo de productos entrarían al mercado o tomarían más fuerza dentro del mercado, participarían mucho más, pero con un impacto ambiental que sería lamentable en un momento dado y afectaría a la salud de los colombianos y el ambiente también. Ingeniero, ¿usted tiene entendido que en Estados Unidos es muy utilizado el glifosato para diferentes actividades agrícolas? Le pregunto, entonces, ¿por qué es tan polémico cuando se habla de glifosato en Colombia? Sí, en Estados Unidos el glifosato usted lo encuentra en un supermercado, lo encuentra en presentaciones, algunos ya vienen diluidos, listo para usar, y se utiliza absolutamente también lo mismo que se hace acá en muchísimas actividades agrícolas, actividades pecuarias también. Es más, inclusive se usa hasta para fuentes de agua. Hay lagos donde hay presencia de malezas acuáticas y utilizan unas formulaciones de glifosato especiales para utilizarlo en fuentes de agua, para algunos malezas como buchón de agua o estas malezas acuáticas que en un momento dado afectan estos espejos. Ingeniero, en Colombia ha habido diferentes pronunciamientos de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional, frente a la regulación y utilización del glifosato. En cierta medida, cuando se habla, lo venimos mencionando, de la mitigación de la producción de los cultivos ilícitos. Usted que ha sido un estudioso del tema, usted que lo ha revisado con juicio, ¿usted qué piensa? ¿La Corte ha acertado o no ha acertado en lo que ha planteado en muchas ocasiones sobre el glifosato? Sí, y esto va también como en relación a la pregunta anterior.
Desafortunadamente ha sido un tema que se ha politizado. Cuando hay un evento aparece muchísima gente a dar opinión, pero sin fundamento científico. Y esto precisamente es porque ha tomado un carácter político alejado de los reales impactos que pueda tener el producto. Como lo explicaba al principio, se cumplen con unos parámetros ambientales, también se cumplen con parámetros para la salud y por supuesto unos parámetros del sector agrícola. Sin embargo, hay algo que llama poderosamente la atención. El glifosato empezó a ser una amenaza cuando empezó a convertirse en la única herramienta para la erradicación de cultivos ilícitos, que tiene efectos contundentes allí para eliminar estos cultivos que de manera ilegal se siembran y que afectan, que ese tipo de agricultura ilegal va atropellando el medio ambiente, atropellando las comunidades, atropellando inclusive o teniendo un impacto directo en la seguridad, de tal manera que pasa de ser un tema netamente agronómico a ser un tema jurídico en un momento dado, pero aquí empiezan a aparecer cosas que realmente alarman, afectan y que uno no entiende. Cuando uno analiza, por ejemplo, el tema jurídico, de alguna manera existe algo que es el principio de precaución. Y ese principio de precaución es precisamente cuando hay sustancias que pueden impactar de alguna manera el ambiente. Pero a mí me llama la atención, sobre todo mirando y leyendo una sentencia del 2017 de nuestra honorable Corte Constitucional, la sentencia T236. Esta es precisamente para impedir unas fumigaciones en el Chocó. Y esta sentencia analiza dos aspectos. Uno fundamental es que las comunidades piden que no se hagan las aplicaciones de glifosato allí. Claro, la Corte analiza en su sabiduría, analiza algunos aspectos. Uno de ellos es el componente para hacer las consultas con la comunidad. Entonces, pide que se hagan consultas con la comunidad. La Corte no niega que se hagan las aplicaciones de glifosato, pero pone una serie de restricciones también que, a mi modo de ver, pues realmente son a veces muy difíciles de cumplir en un momento dado. Pero lo que más me llama a mí la atención, y como ingeniero agrónomo, es la manera como abordan este principio de precaución del que habla la Corte allí también, porque existen algunos estudios que hace un instituto IAC, que es el instituto que hace estudios del cáncer. Estos estudios los toma la Organización Mundial de la Salud, y en estos estudios clasifican al glifosato, díganlo bien, en 2A, lo clasifican con, precisamente, en la clasificación 2 lo ponen allí con carnes, las carnes rojas, lo ponen con las cámaras de bronceo. Inclusive dentro de este mismo grupo está contemplado los trabajos nocturnos que rompen el ciclo circadiano de día, de noche, que debe conservar lo que debe tener el ser humano un día para trabajar y la noche para dormir, pero cuando se invierten entonces tiene efectos sobre la salud. En esas mismas categorías se encuentra uno que está el glifosato, es decir que también entonces habría que tomar acciones contra los restaurantes de carnes, habría que tomar acciones entonces contra las empresas que ponen o que tienen turnos de noche, etc. Y pues yo no he visto también que han empezado a cerrar cámaras de bronceo y todos estos spas donde ofrecen este tipo de servicios que están dentro del mismo riesgo que tome el glifosato. Aquí hay un error fundamental y es el siguiente: un plaguicida debe tener dos aspectos para poder indicar precisamente su grado de afectación. El primero es el tiempo de exposición o la forma de exposición, y dos, la toxicidad de la sustancia como tal. Las sustancias no son tóxicas por sí solas, sino que deben tener una exposición. La sumatoria de estos dos factores es la que indica verdaderamente los riesgos que ofrece un plaguicida. Esto no ha sido estudiado por la Corte, no estudiado en su momento, de tal manera que acá el principio de precaución está de manera sesgada. Ahora, miremos lo siguiente.
Cuando hablan del principio de precaución, tiene un trasfondo que viene más desde el punto de vista político, y es que en la Convención de Río, acerca de todo el estudio del ambiente y en esta conferencia de Río, aparece algo allí que llama poderosamente la atención, y es el punto 15 de Río, dentro de sus conclusiones, dentro de todos los aspectos que toman ellos, y dice así, y está dentro de nuestro marco jurídico colombiano, lo lograron incorporar, de tal manera que decía allí que lo voy a leer más textualmente para que lo podamos entender y podamos realmente dilucidar qué es lo que sucede allí. Dice que el principio de precaución es cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Aquí estamos hablando que la falta de certeza científica, es decir, que en este caso el glifosato, la certeza científica la quieren traer acá, pero miremos que cuando se registró el producto ha cumplido con todos los parámetros. Entonces esa falta de certeza científica puede ser que a alguien se le ocurra decir cualquier cosa sin conocimiento y ya eso entra y le aplican el principio de precaución. Entonces aquí sí ha faltado mucha responsabilidad en volver a mirar, sobre todo en el momento en que la Corte estuvo allí haciendo un análisis para proferir esta sentencia. En ese momento las autoridades del momento, no las actuales sino las del momento, debieron haberse pronunciado porque tienen una cantidad de material impresionante. Mire, en ese momento ahora existiría más de 100 registros de venta donde hay una información que debe ser pública también, que es precisamente todos esos estudios toxicológicos y ambientales que han aportado las empresas para poder obtener su registro de venta, de tal manera que en su momento faltó un pronunciamiento fuerte, faltó llegarle más información a la Corte y ser también de manera más clara y contundente explicar que si el producto se encuentra registrado y está cumpliendo, no tiene por qué tener una serie de candados como estos. Y no podemos estar sujetos tampoco a que tengamos que hacer consultas para todo, porque entonces necesitamos hacer una consulta para poder aplicar mi cultivo de arroz, o mi cultivo de banano, o mi cultivo de caña de azúcar. Para todo vamos a necesitar hacer consultas. No, de pronto sí necesitamos hacer consultas acerca de qué es lo que está sucediendo con estas áreas protegidas que se están siendo invadidas y destruidas para poder llevar a cabo esta agricultura ilícita como son los cultivos de coca. Ingeniero, quiero llevarlo a la siguiente pregunta. Usted ha sido un estudioso del glifosato, lo hemos venido manifestando en esta conversación que hemos tenido. Quiero preguntarle, ¿usted considera que el glifosato es la mejor herramienta para destruir los cultivos ilícitos en Colombia? Sí, yo considero que es la mejor herramienta, es la única herramienta en este momento. Hay otros herbicidas, pero ninguno muestra el efecto contundente que tiene para la erradicación. ¿Y por qué la considero que es la herramienta más viable? Porque es que se nos olvida a nuestros soldados, policías, erradicadores que exponen sus vidas, que exponen su futuro cuando hacen las labores de erradicación. Nuestros hombres están perdiendo en algunos casos sus extremidades, quedan ciegos, quedan con limitaciones que les va a dificultar continuar su vida o en muchos casos mueren. Y un solo litro de glifosato salva vidas, salva muchísimas vidas, tanto de estos erradicadores, de estos soldados, de estos policías que están en esa importante misión de defender precisamente nuestro territorio, defender nuestra integridad. Entonces estamos allí salvando vidas. Pero también hay otra cosa muy importante, y es que se está impidiendo que a las calles llegue droga que van a afectar a nuestra juventud. Entonces es una herramienta, es válida, es una herramienta donde la relación costo-beneficio es muchísimo mayor y el costo allí no es claro, y lo digo de esta manera: el glifosato ha sido estigmatizado por una probabilidad, pero cuando uno mira
estos centros de rehabilitación para nuestros hombres de las fuerzas militares y de la policía, uno no llega a una probabilidad. Los que están allá afectados por estas minas son una realidad. Entonces es un llamado a que se analice, a que se aborde y a que protejamos nuestro país y protejamos también a quienes nos cuiden. Muy bien, hoy en nuestro programa Derecho para Todos quisimos hacer una charla con el ingeniero agrónomo Franz Ricardo con el fin de abordar ese tema de interés, el glifosato, que muchas dudas suscita en la comunidad. Ingeniero, antes de despedirlo, y como lo hacemos con todos nuestros invitados cada 8 días, no quiero dejarlo ir sin preguntarle qué piensa de la situación actual del país. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo ve el tema? Bueno, es una situación muy difícil. El país no ha pasado por una situación como la que vivimos, de unas marchas que aparentemente eran unas marchas de carácter pacífico, pero que ya han desbordado todos los límites. En este momento esas marchas han venido afectando todos los derechos de los ciudadanos. Digo todos porque cada uno hemos visto afectado muchísimos de nuestros derechos para vivir, para movilizarnos, para poder asistir a las citas médicas, para poder alimentarnos, para poder ir al trabajo. Bueno, muchísimos derechos han sido aquí afectados. Entonces veo que lo único que tenemos que hacer como siempre es apoyar a nuestras instituciones. Nuestras instituciones salvaguardan al país, a la población, nos protegen a todos, de tal manera que pienso que hay que estar siempre apoyando a nuestras instituciones, a nuestras fuerzas militares, a nuestra policía, hay que apoyarla y a nuestros gobernantes también. Ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antonio, muchísimas gracias y espero pues que esto que hablamos hoy del glifosato sirva para aclarar algunos mitos, algunos enfoques desorientados y tal vez de confusión que han creado, y que miremos una realidad y que todo lo hagamos por un mejor país. Muy bien, el tema de hoy, el glifosato, con el ingeniero agrónomo Franz Ricardo Gil. Nosotros somos Escáner Jurídico, nuestro programa es Derecho para Todos, y quiero contarles que a partir de hoy esta nota la encuentran todos los lunes, pasamos de los domingos a los lunes a las 7 de la noche, a través de todas nuestras plataformas digitales. Somos Escáner Jurídico y la producción es de Juan Sinisterra y su empresa Foco Contenido Digital.